Hola, ¿qué tal? Les saludo a Jared Mesa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras en la carrera de Ingeniería en Computación. Actualmente estoy cursando mi asignatura de Auditoría y Seguridad de Sistemas y pues en esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es la encriptación y desencriptación de archivos con la herramienta GPG4Win y la verificación de archivos de valores MD5 con la herramienta WinMD5 Free. Espero disfruten el video. Y bien, comenzamos. Pues bueno, sin antes mostrarles cómo aparece el instalador al nosotros descargarlo de su respectivo sitio. Entonces luce de esta manera. Y pues bien, les voy a explicar también que el GPG4Win es un software para cifrar ficheros y correos electrónicos. Y es open source y es financiado por lo que es el gobierno alemán. Y pues bien, durante la instalación se nos presenta la opción de nosotros poder instalar ciertos módulos del programa. Y bien, está lo que es el GPA y lo que es el Cleopatra, que son los que vamos a usar para esta respectiva aplicación. El GPA funciona para lo que nosotros al momento de que querramos generar las llaves públicas y privadas, y siendo estas últimas las más delicadas de este proceso. Y bien, el Cleopatra es el módulo que encripta los archivos que nosotros pues queremos encriptar, ¿verdad? Bien, sin más abrimos lo que es el GPA y de entrada nos muestra una advertencia que nos dice que no tenemos ninguna clave privada. Pues bien, entonces vamos a generar una en este momento. Nos pide que introduzcamos ciertos datos, por ejemplo nuestro nombre completo. En este tutorial va a ser lo que vamos a poner el ejemplo de una empresa. También nos pide el correo. Estos datos se van a adjuntar y a guardar con lo que es nuestra clave privada. Pues bien, entonces vamos forward. Aquí nos pregunta si queremos crear una copia de seguridad. Le vamos a dar que sí, porque si nosotros perdemos este archivo de nuestra clave privada, no hay manera de recuperarlo. Entonces vamos a crear una, y para esto nos pide lo que es una frase contraseña. Como podemos observar, aquí nos muestra lo que es la calidad de nuestra contraseña. Y bien, como cualquier otra contraseña, debemos como conocedores de lo que es la tecnología, ¿verdad? Tenemos que poner contraseña, en la contraseña lo que es mayúsculas, minúsculas, caracteres y si es posible números. Entre una combinación de estas es un poco más segura. Nos pide confirmación. Y pues en este momento se está generando la respectiva clave. Ok, aquí nos muestra lo que es el archivo de seguridad, ¿verdad? Donde queremos nosotros guardarlo. Y para este ejemplo vamos a crear una carpeta aquí en el desktop. Y vamos a ponerle de esta manera. Bien. Aquí está. Bueno, se ha generado nuestra clave secreta, la cual es lo que nosotros vamos a llamar nuestra clave privada. Aparentemente en Windows 7 nos tira este pequeño error, que la aplicación se ha detenido. Y pues bien, no nos alertemos, no nos alarmemos por esto, porque es normal. Es un simple bug que tiene el programita después de terminar de generar la clave. Y bien, aquí está la llave secreta. Entonces ya aquí ya está creada, y como les dije, no hay ningún problema cuando nos muestre la alerta de que el programa se detuvo. Pues bien, estas llaves, ¿para qué nos sirven? Bueno, les voy a explicar. Las llaves privadas nos sirven para encriptar los correos electrónicos y los ficheros que vamos a adjuntarle. Y pues la llave pública es la que le permite al receptor del mensaje su respectiva desencriptación de los correos y datos adjuntos que se le han enviado. Pues bien, esta sería nuestra llave privada.
y esta no hay que compartirla con nadie. Pues bien, es propia y lo que vamos a compartir es la parte pública. Esta no, porque siendo de una empresa o bien con nuestros mismos datos personales, alguien se puede aprovechar dependiendo de su interés, ¿verdad? Entonces en esta misma carpeta, no, aquí afuera en el escritorio, voy a crear un pequeño bloc de nota que va a ser el archivo que vamos a encriptar. Vamos a ponerle, por ejemplo, por Win, y vamos a ponerle de su valor de 5 con la herramienta WinSD5. Bien, este va a ser el archivo que vamos a encriptar un poquito más adelante. Ahí lo vamos a tener. Ahora que ya tenemos creada nuestra clave privada, volvemos a ejecutar el módulo GPA y pues aquí podemos ver que ya nos aparece lo que es, bueno, el administrador de la llave nos muestra la llave privada que hemos creado, que es la que nos va a servir para generar su parte pública. Por aquí está, aquí lo tienen más claro. Esta clave tiene tanto una parte secreta como una pública. La parte secreta obviamente es la propia y no la vamos a compartir con nadie, como les mencioné anteriormente. Y pues bien, para crear la parte pública, o sea la llave pública, vamos a darle en este apartado de aquí, exportar. Vamos a darle un nombre y por ejemplo vamos a poner el siguiente nombre, indicando que voy a mandar datos encriptados de mi empresa a mi correo personal. Lo voy a mandar a la misma carpeta donde teníamos la llave privada. Le damos guardar. Ok, ahí nos muestra que se ha generado correctamente. Vamos a la carpeta y podemos ver los dos archivos. El de abajo es la llave privada y el de arriba es la llave pública. Pues bien, podemos cerrar aquí. Bien, ahora seguimos con lo que es el Cleopatra. ¿Cuál es el apartado o el módulo que es el que encripta el archivo? En este caso vamos a encriptar lo que es el archivo de texto que previamente había creado. Ok, aquí tenemos lo que es la interfaz y pues ahí podemos ver la credencial de la llave privada que hemos creado. Pero para efectos de la encriptación del archivo vamos a darle en esta opción en File, luego en Sign, Encrypt Files. Seleccionamos el archivo que queremos encriptar. Yo le puse este archivo encriptado. Ok, nos pregunta aquí qué queremos hacer. Simplemente le vamos a dar a encriptar. Next. Aquí tenemos nuestra llave privada, la vamos a agregar aquí abajo para poder encriptarla con estos credenciales. Pues bien, ve que esto no tiene mucho proceso, me imagino que es por lo pequeño que es el archivo, y pues vamos a darle en lo que es terminar. Bien, el apartado con Cleopatra creo que ha terminado y aquí nos muestra
el archivo que acabamos de crear. Lo vamos a mover a nuestro folder y aquí lo tenemos. Ok, lo próximo es usar el Amplify Free. Ok, lo ejecutamos. Para que puedan verlo, es un icono como este. Lo vamos a ejecutar. Pues bien, aquí para enviar los valores de lo que es el archivo encriptado que hemos encriptado, vamos a darle aquí en examinar, buscar nuestra respectiva carpeta y elegir el archivo que hemos encriptado, que sería el archivo encriptado. Ok, es este. Y estos valores de aquí, que son los valores del MD5 de nuestro archivo que hemos encriptado, son los que vamos a compartir con el remitente del mensaje. Entonces podemos adjuntarlos por aquí. Okay. Y en cuanto a la clave de la llave pública, también tenemos que compartirla con el remitente. Pues se las anotamos en un bloc de notas y pues procedemos a enviarlo por correo a nuestro respectivo destinatario. Entonces vamos a esperamos a que nos ayude el internet un poquito. Pues bien, lo que vamos a juntar es el valor MD5 del archivo encriptado y lo que es la llave pública. Juntamos los tres archivos, el valor MD5, el archivo encriptado y la llave pública. Y bueno, pues suponiendo que estamos en otra máquina, vamos a acceder a descargar los archivos correspondientes.
archivos. Encriptados. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en el escritorio. Aquí vamos a extraer esta carpetita. Y bueno, ahora rápidamente accedemos a lo que son la carpeta de los archivos donde hemos extraído. Vamos a abrir el WinMD5 y pues vamos a abrir también lo que es el blog de notas que le adjuntamos al usuario receptor. Vamos a copiar el valor de la clave MD5, lo vamos a pegar en esta parte de abajo donde nos indica que copiemos lo que es la llave original, ve lo que es la clave original el valor original que nos ha generado el archivo encriptado. Y pues bien, vamos a tomar el archivo que encriptamos, soltamos aquí, verificamos y miramos que es correcto, que es el mismo. Entonces cerramos esta parte y bien, para terminar lo único que nos hace falta es desencriptar el archivo, el bloc de notas que mandamos encriptado mediante el correo. Para eso abrimos lo que es Cleopatra y vamos a la opción donde dice Decrypt. Elegimos el archivo encriptado que hemos enviado, lo abrimos, dejamos las opciones tal como están y le damos desencriptar. Bien, procedemos y a continuación vamos a buscar el punto .txt ya desencriptado en la misma ruta y aquí está. Entonces, como pueden apreciar, el proceso ha sido completo y lo que podemos evitarnos con esto de la encriptación de archivos es que si alguien llega a interceptar nuestros datos, pues no van a tener una manera muy fácil de descifrar o desencriptar lo que nosotros estamos enviando, ya que si estamos enviando datos valiosos, por ejemplo como de una base de datos o datos importantes de una empresa, con esto podemos cubrirlos aún más de cualquier vulnerabilidad o de cualquier ataque de hackers. Bien, muchas gracias, me despido y espero el video haya sido de su agrado.